Muy, pero muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Qué bueno poder conversar con ustedes hoy cuando inicia una semana. Y hoy vamos a hablar de un tema que les dejé pendiente, que es crianza automática versus crianza conectada. Sí, es muy importante entender. Yo particularmente soy hijo de una crianza automática y seguramente todos los que me están viendo, porque bueno, aquí no vienen niños, a mí no me oyen niños, por lo tanto la mayoría de seres adultos que me están escuchando vienen de crianza automática. ¿Es mala la crianza automática? No, para nada. La crianza automática es la crianza que está utilizado desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Que es de alguna manera, yo heredé de mis padres que esto se hace así, que esto se debe hacer así, que las cosas son buenas cuando cumplen con esta y esta y esta cosa, que el individuo es bueno y es aceptado cuando toma esta y esta norma. Y bueno, y normalmente yo lo que hago es se las aplico como me las aplicaron a mí, a mis hijos. Y así sucesivamente lo vamos llevando en todas las áreas de la vida y vamos generando unas crianzas automáticas que fueron perfectas en un momento determinado, que cumplieron con los requerimientos en un momento determinado, pero hoy en día no funcionan bien. Y se lo voy a explicar por qué. Toda esta crianza automática carece de un elemento fundamental que hoy en día cobra un valor pero enorme, que es el elemento reconocimiento. ¿Y de qué hablamos de reconocimiento? Lo hemos hablado en muchísimos programas. Reconocimiento tiene que ver con esa parte empática donde yo te reconozco y a partir de reconocerte, entonces yo puedo hacer una pregunta, emitir un concepto, proponer algo a partir de reconocerte en tu individualidad. Eso no pasó nunca con nosotros. Con nosotros no venimos de un campo donde nuestra individualidad era importante. Al contrario, la individualidad nos hacía sentir mal, nos hace sentir fuera de grupo, nos hace sentir fuera de contexto, porque la individualidad era una amenaza. ¿Para qué? Para el control de nuestros mayores, para el control de nuestros padres, porque la crianza automática era basada fundamentalmente en el control. ¿Ok? Entonces, como era basada en el control, la prioridad para mí en términos de crianza era controlarte. Poder decir, no, mi hijo es fácil, mi hijo ha sido facilito, o mis hijos han sido fáciles, mis hijos han sido muy dóciles, con mis hijos no ha habido problema de ninguno, yo he tenido el control. Y eso de haber tenido el control es algo sumamente pesado, muy pesado. ¿Por qué? Porque de alguna manera nunca hubo, déjame detenerme, déjame ver si lo que estoy haciendo es totalmente favorable, déjame ver cómo se siente, óyeme bien, cómo se siente este niño, este adolescente a quien le estoy exigiendo algo y no sé por dónde va todo esto. ¿Cuántos niños, y le digo porque además fui docente muchísimos años, cuántos niños, cuántos adolescentes eran buenos, educaditos, chévere, sacaban 20 en todas las materias, pero en el fondo, cuando tú les hablabas con cierta intimidad o con cierto, llegabas a tocar su corazón, te decían, es que yo hubiera dado por cualquier cosa por romper con todo esto, pero no he tenido el valor, no me he atrevido. Entonces te vas dando cuenta, y te lo ves en profesionales, yo hubiera querido ser músico, yo hubiera querido hacer otra cosa y sin embargo, mira, me metí en la jaula del hámster y me puse a darle vueltas a la ruedita del hámster y me quedé pegado. Porque el problema que tenía esa educación, viéndola ahora a la perspectiva de una nueva propuesta, es que no reconocía al otro. El otro era un número, por decirte de alguna manera. El otro era alguien que tenía que cumplir con una cantidad de requerimientos para mí, para la sociedad,
y sobre todo para lo que hablaran de mí. Entonces, todo esto que suena horrible, dicho así suena horrible, pero no, eso era parte de la vida, eso estaba dentro de un contexto, empieza a cambiar cuando empiezan a llegar, llámese a nacer, seres que vienen con otros componentes. Seres, por ejemplo, que no utilizan el miedo como forma afectiva. Entonces son seres que no te tienen miedo. Tú eres mi papá, yo no te tengo miedo. Tú eres mi mamá, yo no tengo miedo. No te tengo miedo. Entonces si te veo con una cara, una cosa brava, te pregunto, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué estás así? ¿Y por qué me gritas? Y eso suena profundamente irreverente. Y de alguna manera nosotros que venimos de crianzas automáticas, en ese momento pasa por la mente la cachetada, pasa por la mente el insulto, pasa por la mente la reprimenda. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de ahí. Pero si nos detuviéramos con la detención necesaria para ver la evolución humana, tendríamos que considerar también que aquí hay un elemento que se suma y que hay que tomar en cuenta, que es que se suma un individuo en su totalidad. Y ese individuo en su totalidad necesita que sea reconocido en su individualidad. Entonces, yo tengo 3 hijos, son totalmente distintos y tengo que permanentemente recurrir a la pregunta, tengo que permanentemente estar en observación activa, tengo que estar permanentemente atento a esos 3 hijos porque son distintos, no solo distintos entre ellos, sino distintos a lo que fue mi vida. Y tú que me estás oyendo, que me estás viendo, me preguntarás, bueno, Carlos, pero entonces uno tiene que vivir para eso. Bueno, de alguna manera ahora los padres, si tú de verdad quieres tener una educación conectada, una crianza conectada, tú tienes que ponerle un estado de observación mayor, es decir, tienes que dedicar. Antes los padres no eran dedicados, era otra forma de dedicarse. Por supuesto que nuestros padres fueron muy dedicados, pero era otra forma de dedicarse. Era otra forma, porque era automático. Normalmente los traemos al parque, ellos en el parque hacen tal y tal cosa. Es decir, no había nada o había muy pocas cosas que se salieran del canon. Había muy pocas cosas que se salieran del molde. Eran las excepciones. Pero normalmente las cosas funcionan. Funcionaba el colegio internado, funcionaba la academia militar, independientemente que ese niño no tuviera ninguna vocación militar, era una manera de que tuviera disciplina, porque era un indisciplinado. Por lo tanto, tú le decías a tu hijo cosas como, perdón, sin intención, y perdón, no se ofendan, estoy hablando de una cosa que de alguna manera todos hicimos y nos hicieron, que era, tú le hablabas o lo amenazabas y le decías, si sigues así, te voy a mandar a la academia militar. Y entonces, hacías que el individuo, llámese tu hijo, pensara, si sigo portándome así, me van a sacar de mi casa, me van a exiliar de la familia, mete el castigo. El castigo es, voy a encargarle a la fuerza militar de aquella época o de hoy o de donde sea, le voy a encargar a la fuerza militar que se encargue de lo que yo no pude hacer. Y llega la fuerza militar que menos va a reconocer al individuo, que menos va a individualizar la educación y qué va a hacer con ese muchacho, con ese niño, con esa niña. Le va a aplicar algo automático. Normalmente funciona con una disciplina, se levanta a las 5 de la mañana, se viste, sale, hace flexiones y tal, y si no lo ponemos le echamos una manguera de agua fría. ¿Me entiendes? Y nunca, pero espérate un momentico, estamos hablando con un individuo que se llama María Pérez, y que es un individuo, y déjame preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Cómo quisieras que funcionara el mundo para ti? Y si yo puedo ayudarte, lo ponemos a funcionar así. Y entonces, y fíjense que llama la atención, porque si bien la condición autista, por ejemplo, en todos sus grados, es una condición muy antigua, y perdón, yo no soy experto en autismo ni nada que se le parezca, es muy antigua, pero aparece el autismo. Aparece. El autismo empieza a tener una estadística que llama la atención y que alarma.
Y de repente, ya especulando, y voy a dejar la pregunta para irme a la pausa, ¿no será el autismo, y no quiero marcar el autismo como un cambio radical, pero sí como un elemento importante, y no será el autismo en cualquiera de sus ámbitos, de sus grados, el autismo es muy amplio, una forma para el individuo de decir, ahora soy distinto, mírame distinto y ve a ver cómo te conectas conmigo, porque es que yo no sé hablar de otra manera, yo no sé conectarme de otra forma que no sea desde el corazón. Vamos a la pausa, usted lo piensa. Continuamos, mis amigos, Fraga en éxitos. Fraga en éxitos. Estamos conversando hoy acerca de crianza automática versus crianza conectada. Ya hablamos un poco de todo lo que era la crianza automática, que es la que le dieron a usted y a mí, seguramente, a la mayoría de los que estamos aquí. Esa crianza automática no era mala. No estoy hablando de algo malo ni peyorativo. Estoy hablando de algo sencillamente donde no había ningún tipo de esfuerzo, donde no había... y cuando hablo de esfuerzo, mira que había esfuerzo. Que no había ningún tipo de consideración de lo pequeño. Que no había ningún tipo de detención en el otro. Que no había ningún tipo de reconocimiento del otro para saber qué realmente quiere, porque ahora comprendo cómo realmente es. No había tiempo. No había tiempo, ni eran los requerimientos del momento histórico que se vivía. Estamos en otra cosa. Entonces, eso genera una educación donde yo simplemente repito a mis padres. Punto. Aunque yo odiara a mis padres, yo repito a mis padres. Porque eso venía como una cadena de que eso era así. Y punto. Y a tal edad hace la primera comunión, si era católico, y a tal edad pasa de grado, y a tal edad pasa tal cosa. Y de alguna manera era automático. Nunca me detuve en el mundo del otro. Llama la atención a veces las reuniones familiares, como las reuniones familiares, de repente empiezan a salir cosas y tú ves a tus padres o a los padres como asombrados. Y eso era así. Y no me digas que tú hiciste eso. Porque en esa crianza automática el elemento fundamental era el control. Perdón, y el afecto. Yo te amo profundamente, tú eres mi hijo y eres lo más amado, pero controlado. Cuando encontraste a los no controlados, llámese, a los seres que no aceptaban el control, eran antisociales y tratabas de sacarlos de alguna manera, entonces los recluías, los mandabas, los sacabas de la familia, eran la oveja negra, no los invitabas a ningún sitio, porque no eran controlables. ¿Ok? Y eso de alguna manera es una regla general, es una norma. Vamos a hablar de lo normativo, vamos a hablar de lo normal desde ese punto de vista. Como decía en el corte anterior, de pronto aparece el autismo y muchas otras condiciones, pero el autismo es la condición que más llamó la atención. Yo le podría poner fecha a esto, pero podríamos poner 15, 20 años atrás. Y el autismo empieza a diagnosticarse, y no solo diagnosticarse, sino los médicos especializarse en el ámbito del autismo, como condición, no como enfermedad. Y entonces, ahí arranca una relación padre-madre-hijo que no puede ser automática. Porque ese niño o niña no come lo que comen los demás. Ese niño o niña no hace lo que hacen los demás. Ese niño o niña no reacciona como reaccionan los demás. Ese niño o niña no es igual a nadie. Y entonces surge la individualidad. Aparece, que siempre ha estado, pero nadie le ha tomado en cuenta, porque cuando se tiene el control como objetivo, la individualidad no importa y el reconocimiento menos. Entonces, aquí aparece, yo tengo que reconocer a mi hijo como un individuo que además tiene una condición particular que lo hace ser distinto. Yo no puedo aplicarle lo que yo conozco. Y yo, padre, tengo entonces que bajar la cabeza, de alguna manera arrodillarme,
para encontrar caminos para llegarle a ese ser. Y ahí empieza, a mi criterio y a mi forma de ver, una educación y una crianza que es ahora conectada. Si nos salimos del autismo y entramos en la generalidad de los chamos de hoy en día, vamos a encontrar chamos que tienen tienen particularidades que hay que ver. Primero, sí tienen miedo, pero no utilizan el miedo, no se relacionan desde el miedo. Nosotros todos nos relacionamos del miedo. Una cara de mi papá, en mi caso particular, una cara, una expresión de mi papá y hasta de mi mamá, eran suficientes para que a ti te bajara la tensión, para que tú soltaras todo en un momento determinado. Y era después, si llegabas a hacer algo fuera de la norma, era lo que te aterraba, el castigo que podías ser víctima, la penalidad que te iban a poner, porque evidentemente te había salido de la norma. Estos chamos no vienen con ese miedo. Este chamo, cuando ve al papá con una cara, le pregunta: ¿qué te pasa? ¿O por qué gritas? ¿O por qué me llamas de esa manera? Y eso lo dicen delante de todo el mundo. Porque además, a ellos les parece que esa conversación es totalmente normal. Entonces, esos chamos ya no van por la norma, por lo tanto me sacan a mí del juego y yo tengo que aprender cómo educarlos, amarlos, porque el amor va a estar ahí siempre, pero ser efectivo en ello. Y la única manera de ser efectivo es la educación conectada. Me voy a conectar contigo. Y eso no tiene norma. ¿Cómo te podría decir? Tú me podrías pedir: Carlos, haz un programa de la conexión, y yo te podría estar 1 hora hablándote de la conexión humana. Pero eso no tiene ningún tipo de... Yo no te puedo dar un instructivo. El único instructivo que te podría dar es: mantente atento amorosamente a esa persona, respira y nada, y ve observando y deja que tu alma, deja que tu psique, deja que todo lo mejor de ti conecte con ese ser. Como se hace con los perros, como se hace con los caballos, como se hacen con, los que los entrenan, los que los cuidan, los que son profesionales, conectan para saber que ese llanto de ese niño, yo sé que es, no sé, algo. ¿Y por qué lo sabes? Porque lo sé. Porque no es el mismo llanto de cuando tiene hambre, porque no es el mismo llanto cuando tiene cólico, porque no es el mismo llanto. Este llanto tiene que ver con otra cosa. Y yo, madre, o yo, padre, sé cuál es, sé qué es. Tiene el pañal sucio. Pero ¿cómo tú lo puedes? Bueno, yo lo puedo. Ese yo lo puedo tiene que ver con una conexión. Y entonces empiezan a aparecer el mundo de las preguntas, que es un mundo, aquí lo hemos hablado, extraordinario. Cuando la empatía no es una empatía automática, sino que la empatía es algo de: ¿tú estás bien? ¿Cómo te sientes? No me muestres notas. Primero dime: ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, ok, vamos a ver las notas. Porque hay una pregunta, hay una conversa, hay una cosa que nunca hubo, en la mayoría de los casos no hubo en las crianzas automáticas. Porque en las crianzas automáticas todo estaba dado por hecho. Tú sabes que yo te quiero, por lo tanto no tengo por qué repetirte que yo te quiero, porque te doy de comer, porque no te falta absolutamente nada, porque tienes colegio, ropa limpia y un techo donde dormir, o bajo el cual dormir. Eso era una crianza automática. Eso estaba dado por hecho. Hoy en día, nada de eso es suficiente. Porque encima necesito tener un padre y madre que se conecten conmigo.
Y entonces ahí viene la gran dificultad de padres, por ejemplo, que agarraron a niños en el proceso adolescente o que están ahorita con niños en proceso adolescente que no saben cómo entrar a su mundo. Entonces se vuelven represivos, se vuelven agrios, porque me parece que tu mundo es una porquería. Y no es que tu mundo sea una porquería, es que yo no sé cómo entrar a él. Y al no saber cómo entrar a él, me vuelvo torpe, y no solo me vuelvo torpe, sino que además pierdo totalmente el contacto real contigo. Entonces me vuelvo un padre operativo. ¿Qué es un padre operativo? Te pago el colegio, te pago esto, te pago la cosa, te compro ropa, te doy... Pero esa relación, no, porque no, además, y te lo dicen los adultos, porque a mí lo han dicho 1000 veces, no, yo no tengo hijos, pero te lo dicen, es que no sé, como decía una de las versos de Jesucristo Superstar, de una de las canciones, no sé cómo amarle, es que no sé cómo amarte, no tengo acceso, no tengo vías, no tengo nada que me permitan decir, oye, yo sé que amándote así se va a lograr. Vamos a la pausa, usted lo piensa, ya venimos con las preguntas. Continuamos, mis queridos amigos, Fraga en Éxitos. Hoy estamos hablando de crianza automática versus, le puse versus, yo diría y crianza totalmente conectada. Porque los chamos vienen distintos, con necesidades distintas. Y ahí es donde la evolución juega un papel importantísimo. Entonces tenemos que saber que la manera de entrar, además, se nos atravesó el mundo tecnológico, o más que se atravesó, vino con un mundo tecnológico que además te saca de juego. Porque tú vas a ver un niño de 3 años frente a una tablet, manipulándola mejor que como la manejaría su abuela, que inclusive tiene estudios universitarios. Y este niño tiene 3 años. Entonces, se nos atravesó un mundo tecnológico en el cual lo único que podemos hacer, independientemente de mantener nuestra autoridad, que más que autoridad es respeto, es mantenernos en nuestro centro, tiene que haber una parte de nosotros profundamente humilde. Porque la única manera que tenemos para entrar a ese mundo es que ellos nos permitan entrar a ese mundo. Y para poder hacer que ellos nos permitan entrar en ese mundo, hay una parte de nosotros que tiene que arrodillarse. Y entiéndase arrodillarse desde la forma más hermosa, humana, amorosa y sensible de poderme yo acercar a algo. Entonces, evidentemente, por aquí dice, es que una crianza muy sensible, muy exigente. Sí, quizás siempre la crianza fue exigente, pero preferimos optar por el camino más fácil, que era el control. Yo te controlo. Y como yo te controlo, te manipulo, te llevo para donde yo quiera, para donde no sea cómodo. Eran crianzas cómodas. Perdón, sabiendo que habían 1000 cosas en el medio, 1000 dificultades. Pero eran crianzas, desde el punto de vista de crianza, eran cómodas. Hasta que llegó el niño con una condición particular y le hizo sentir a la mamá que no eran los caminos. Es decir, por esos caminos no había ninguna posibilidad. Que el único camino era un camino sensible. Y entonces la madre empieza a desarrollar un potencial humano extraordinario. Por eso las madres tienen eso, que eso está ahí en cualquier madre, pero ellas necesitan repotenciarlo, necesitan explorarlo, necesitan, porque tienen un niño, una niña que se lo está pidiendo, un hijo, que ni siquiera se lo está pidiendo, se lo está exigiendo. Porque es como, si no buscas otros caminos no vas a llegar a mí. Pero no te lo estoy haciendo por fregarte la vida, te lo estoy haciendo porque es que no encuentro otra manera. Y eso, que no es una condición deseable ni nada por el estilo, porque tiene mucha complejidad, abrió una nueva reflexión en cuanto a la crianza. ¿Qué estamos haciendo con los hijos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde va todo esto? ¿Cómo metemos tecnología
que va tan brutalmente adelante, inteligencia artificial, etcétera, metido con una crianza automática llena de control. Bueno, es muy, 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 muy complicado. Vamos a ver las preguntas de ustedes aquí. Ok, a ver si esto viene de alguna parte. Ok. Pero si venimos como padres de una crianza desconectada y tenemos que ser ahora padres conectados y a veces actuamos en automático, y si ver esto nos culpamos por algo que fue natural para nosotros, ¿qué hacer ante esto? No te culpes. Es que la culpa nunca es el camino. Yo sé que es la opción que nos brinda porque somos judio-cristianos, etcétera, etcétera. No, pero la culpa no es el camino. Esto lo que nos plantea es, wow, una nueva aventura. Sé que no, cuando estamos lidiando en la cotidianidad de nuestros afectos, hablar de aventura es una cosa que puede sonar un poco loca, pero esto es la aventura de aprender otra vez cómo yo ahora entro a tu vida. Es un poco eso. ¿Ok? Mis hijos de 16 y 11 años analizan y cuestionan todo. He aprendido mucho de ellos. Claro, es que eso es la opción. Si te pones en el lado de la crítica, ustedes son, lo que hacen es cuestionar, no sirve para nada, me tienen la vida hecho cuadrito. Eso es una opción. Y la otra opción es, muchachos, voy aprendiendo de ustedes en cada cuestionamiento. Voy aprendiendo de ustedes en cada cosa que hacen porque la vuelvo a ver. Ya el solo volverla a ver me da un gran aprendizaje. Es que de eso se trata vivir. Vivir no es cambiar al otro a mi manera y a mi comodidad. Es aprender de todo lo que los otros me van dando siempre y cuando no me perjudiquen, ¿ok? Carlos, a ver, aquí está. Carlos, hasta escogían pareja de estudio, hasta ir a buscar trabajo, control total, siempre sí. Bueno, porque era la égida, y con esto no estamos criticando nada, por Dios. Con mucho amor. Vamos a ver aquí. Mi hija tiene un carácter bastante fuerte y me ha costado mucho conectar. Es muy retadora. ¿Cómo puedo continuar con esta crianza conectada? Porque no logro conectar con esas actitudes. Cuando se te ponga, porque de alguna manera quieres reaccionar a ella. Te lo voy a explicar desde un punto de vista budista. Somos más poderosos cuanto más nos sobrepongamos a la reacción. No quiero reaccionar. Sí, porque ¿qué pasa? Fíjate tú, ella, te lo puedo garantizar, sabe que tú reaccionas a esos retos y a ese carácter fuerte que tiene. Y entonces consigue de alguna manera conectar contigo de esa manera. Aquí hay que cambiar el plug, sacar el plug y ponerlo en el lugar correspondiente. Y el lugar correspondiente es el amor. Entonces, yo no voy a reaccionar más a tus retos. Me voy a reír un poco de ellos sin burla, sino simplemente como algo que me causa gracia. Y voy a dejarme llevar por donde está tu corazón. No estoy diciendo que sea fácil, pero es hermoso irse por ahí. Ok, seguimos. ¿Puedes hablar de cuando te vuelves padrastro o madrastra y te toca conectar con un niño? Bueno, claro. Primero que todo, yo tengo que saber que naturalmente hay un duelo. ¿Por qué? Porque tu madrastra o tu padrastro vienes a ocupar un lugar que tenía mi papá o que tenía mi mamá. Yo entiendo claramente de qué se trata tu estancia aquí. Lo entiendo claramente. Pero entiendo también que estás ocupando un lugar tanto en la mesa, como en la casa, como en la vida, como en el corazón de mi papá o de mi mamá. Estás ocupando un lugar que ocupaba mi papá o mi mamá. Por lo tanto, eso es un duelo. Que hay niños, hay
personas que lo pasan muy agresivamente, hay otros que lo pasan muy suavemente, pero hay que pasarlo y hay que atravesarlo. Eso es lo primero y mejor que yo te podría decir, pero te prometo un programa sobre madrastras y padrastros, te lo prometo. Amigo, me tengo que ir. Todos muy contentos, además de haberlo recibido y, por supuesto, deseándole que tengan una excelente noche. Y recuerden, aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea el próximo minuto. Conmigo va a ser en la próxima emisión de Fraga en Éxitos. Gracias.